Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase jóvenes de análisis y diseño. Vamos a irnos brevemente para salir de esto rápido. ¿De qué vamos a hablar hoy? En la clase de análisis y diseño vamos a hablar hoy de el manejo de las bases de datos. Vamos a hablar del diseño de interacciones con las bases de datos. Ese es el tema principal el día de hoy. Repito, diseño de interacciones con las bases de datos. La mayoría de los sistemas de información, ya sean implantados en sistemas de cómputos grandes o pequeños, utilizan una base de datos que pueden abarcar varias aplicaciones. Por esta razón, estos sistemas utilizan un administrador de base de datos. En este caso, suele ser el diseñador. No construye la base de datos, sino que consulta a su administrador para ponerse de acuerdo en el uso de esta en el sistema. Es decir, el diseñador no siempre, el analista no siempre crea las bases de datos. Para eso tiene un programador que es el que diseña las bases de datos, pero sí tienen que ponerse de acuerdo para entender cómo va a funcionar el manejo. En las bases de datos necesitamos herramientas para el diseño de sistemas de información, necesitamos herramientas para evaluaciones, para funciones estadísticas, pero vamos a hablar de esta herramienta para el diseño del sistema de información. Estas son las que apoyan el proceso de formular las características que el sistema debe tener para satisfacer los requerimientos detectados durante las actividades del análisis. También solemos dividir en herramientas de especificación. Estas son las que apoyan el proceso de formular las características que debe tener una aplicación, tales como entradas, salidas y procesamiento y especificaciones de control. Muchas incluyen herramientas para crear especificaciones de datos. Las herramientas de especificación, para que ustedes lo entiendan, son las que apoyan el proceso para formular algunas características que llevarán, es decir, por ejemplo, bajo qué parámetros vamos a permitir el ingreso de información, bajo qué parámetros podrían ser contraseñas, permisos, vamos a permitir la salida de la información de la base de datos, bajo qué lineamiento vamos a permitir procesar, bajo qué controles. Todo esto son herramientas de especificación que llevan las bases de datos. Tenemos las herramientas para presentación. Estas son las que se utilizan para describir la posición de datos, mensajes y encabezados sobre las pantallas de las terminales, reportes y otros medios de entrada y salida. Las herramientas para presentación, para que lo entendamos, son las formas en cómo el programa o la determinada aplicación que estemos realizando va a presentar la información, si va a ser a través de ventanas de diálogo, si va a ser a través de informes, formularios, ¿verdad? Si ustedes ven aquí a mi derecha tengo un dibujo, ¿verdad? Donde muestra un organigrama de cómo trabaja una determinada base de datos. Por ejemplo, ahí dice database, abajo dice buy stock, ¿verdad? O sea que es una bahía donde está constantemente actualizando el ingreso y salida de datos en este caso. Bien, luego pasamos a las herramientas para el diseño de sistemas. Las herramientas para el diseño de sistemas, estas nos ayudan como analista a trasladar diseños en aplicaciones funcionales. Herramientas para ingeniería de software. Es lo mismo de lo que estábamos hablando. Estas apoyan el proceso de formular diseños de software, incluyendo procedimientos y controles, así como la documentación correspondiente. Era lo que les decía, que esta herramienta pues nos permite poder desarrollar cómo va a trabajar, cómo se va a presentar la información, si se van a usar iconos, si se van a usar ventanas de diálogo, si se van a usar informes, formularios, ¿verdad? Todo el tipo de presentación en cómo sería la información. Y luego tenemos otra herramienta que se llaman los generadores de códigos. Estos son los que producen el código fuente y las aplicaciones a partir de especificaciones funcionales bien articuladas. Eh, Está compaginado con las herramientas para pruebas, ya que estas apoyan la fase de la evaluación de un sistema o de partes del mismo contra
las especificaciones. Estas incluyen facilidades para examinar la correcta operación del sistema, así como el grado de perfección, alcanzando en comparación con las expectativas. Como les decía en clases anteriores, esta clase de análisis de diseño está orientada para ingenieros en informática o personas que se van a dedicar a programar y su enfoque se basa en entender los datos que maneja un determinado programa, entender cómo funcionan sus bases de datos, entender cómo se evalúa, cómo se hacen las pruebas, porque todo en programación tiene que ver corrección y errores, es decir, entre más errores eh, tengamos, más cuenta nos vamos a dar de que podemos perfeccionar un determinado código. De hecho, los programadores tienen una fase donde ya tienen diseñado eh, el producto, le llaman la fase beta. En esta fase beta lo distribuyen a personas con conocimientos donde lo van a estar usando y tratando de hacer cosas incorrectas en el software para encontrarle errores. Una vez que se le encuentran los errores, se informa al programador y este corrige. Por eso es muy importante equivocarse en programación. Y no solo en programación, hasta en la misma vida es necesario equivocarse muchas veces para poder hacer las cosas bien. Así que no le tengan miedo a equivocarse. Herramientas para pruebas. La revolución del procesamiento de datos de manera computarizada junto con las prácticas de diseño sofisticadas está cambiando de forma dramática la manera en que se trasladan las especificaciones del diseño de sistemas de información. Es muy importante cómo se vinculan eh, algunas tablas y formularios dentro de una base de datos. Por ejemplo, en el dibujo de la izquierda tengo una tabla que se llama departamento y me aparece un campo donde dice departamento no, de nombre y localidad, es decir, la dirección. Esa misma tabla está enlazada, ¿verdad? Está vinculada con otra tabla que se llama MP, que viene siendo como empresa, entonces dice empresa número, apellido, oficio, ¿verdad? Dirección, fecha de actualización, salario, comisión y departamento número. Esas dos tablas están vinculadas, pero hay una que está separada, que no está eh, vinculada, dice enfermo, inscripción, apellido, dirección, fecha, nacimiento 5. Es la forma en cómo trabajan algunas bases de datos. Por ejemplo, esta base de datos es un ejemplo de cómo trabaja una base de datos en un hospital. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que se llama doctor, dice hospital, doctor número, apellido y especialidad. Luego esa misma tabla está vinculada con otra que se llama hospital, dice hospital código, nombre, dirección, teléfono, número de camilla. Y esa misma tabla está vinculada a la tabla sala, que dice hospital código, sala código, nombre y número de camilla. Esa misma tabla de hospital está vinculada a una que se llama plantilla, que según entiendo es ahí cómo se van a presentar los datos a la hora de provocar una salida, es decir, un reporte, una impresión o un informe. Plantilla dice hospital, código, sala código, empleado número, apellido y función. Aquí estamos tratando de entender cómo de alguna manera se vincula la información a través de tablas que son generadas en una base de datos. Por acá dice sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Eh, Son los que normalmente en abreviatura le llamamos sistemas DSS, que significa en inglés System Support Decisión, ¿verdad? Son sistemas que se utilizan como soporte para la toma de decisiones. Entre los tipos de sistemas que apoyan el proceso de toma de decisiones se identifican los siguientes. El que apoya la toma de decisiones mediante la generación y evaluación sistemática de diferentes alternativas o escenarios de decisión. Recuérdense que las decisiones van a depender de los escenarios y alternativas que tenga el usuario o que tengamos nosotros en la misma vida. Es decir,
Si usted tiene 14 años, su escenario para tomar una decisión va a ser mucho menos limitado que el que tiene 35, 40 años. Va a tener más opciones y más alternativas, no es un escenario limitado. Similar pasa con los software, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión, tenemos que ver los escenarios y las alternativas que tiene el programa para ejecutar dichas funciones. Ampliando lo que es un DSS, un System Support Decision o un sistema de soporte para la toma de decisiones, no solo soluciona problemas, ya que solo apoya el proceso de toma de decisiones. La responsabilidad de tomar una decisión, de adoptar y de realizarla es de los administradores, no del DSS. Puede emplearse para obtener información que revele los elementos clave de los problemas y las relaciones entre ellos. También puede usarse para identificar, crear y comunicar cursos de acción disponibles y alternativas de decisión. Aclaramos, un sistema de soporte para la toma de decisiones, un DCS, no toma decisiones, aclaramos esto, solo es un soporte para recabar elementos clave que puedan servir para la toma de decisiones, pero en ningún momento toma decisiones. Bien, van a contestar las siguientes preguntas, que es un DSS, que es un generador de código, que es una herramienta para presentación, que son las herramientas de especificación, que son las herramientas de prueba, qué significa DSS, qué hace un DSS, ya lo habíamos explicado, y qué es lo que no hace un DSS, porque tenemos que entender qué cosas hace y qué no hace. Las respuestas las van a enviar a mi correo, jorge3jocelaya@gmail.com. Y por si fuera poco, porque sé que ustedes son muy estudiosos y tienen muchas ganas de aprender, les dejo aquí un video, dice etapas del diseño de una base de datos, así se llama el video. Este es el enlace para que ustedes puedan verlo. Yo se los voy a enviar también por el chat de WhatsApp y me van a enviar un resumen de 800 palabras sobre lo que comprendan del video, ¿verdad? Eh, Eso es todo con la clase de hoy. Estoy un poco resentido de la voz, así que no voy a abrir los micrófonos para que hablemos. De todos modos, nunca me preguntan nada. Les deseo una feliz tarde y hagan tareas y me las envían, por favor.